Es tan importante para un creyente el estar no nada más consciente, pero convencido de que Dios le escucha a usted. Mire, hemos prácticamente venido de un origen que nos ha hecho creer, no solamente por ser latinoamericanos, sino porque el hombre cayó y porque empezó a desconocer a Dios. Hemos venido de un ambiente que nos ha hecho creer que hay ciertas personas especiales a quienes Dios les hace caso, que tienen algún secreto, ¿no?, para hacer contacto con Dios, y Dios los escucha y ellos tienen poder y tienen capacidad, y los demás pues ni modo, ¿no? Pero ¿sabe qué cosa es eso? Eso es un engaño. Es un engaño del diablo. Porque aunque parezca muy religioso y muy piadoso, lo que eso es en realidad es acusar a Dios de no ser parejo, de injusticia. ¿Por qué le hace caso a unos y no le hace caso a otros? ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué creemos eso? Como cristianos, personas que hemos tenido la experiencia de nacer de nuevo, tenemos que hacerle caso a Dios y tenemos que creer lo que Él dice en su palabra. Y no estar utilizando conceptos que no nazcan de la palabra de Dios, sino basarnos exclusivamente en lo que Dios nos dice. Y entonces, fe es creer lo que Dios dice, pero es un creer práctico. Es un creer que exige que nosotros pongamos por obra lo que Dios nos dice, porque Él, Dios, es poderoso para cumplir su palabra en nosotros. Esto es algo de mucha, mucha importancia. Mire, si usted y yo pudiésemos de veras tener claro o tener clara esta verdad, y pudiésemos estar creciendo todos los días en el entendimiento de lo que es la fe, entonces nosotros vamos a tener una experiencia nueva y mejor cada día de la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que ver destruidos todos los conceptos que no nacen de lo que Dios dice. Todo lo que Dios ha querido decirnos está en este libro, la Biblia. Pero el libro en sí no tiene poder, el libro. ¿Están conmigo? El libro está hecho de un material finito, ¿no? Papel, tinta, y contiene palabras. Y si yo agarro este libro como un amuleto y lo traigo conmigo todo el tiempo para buena suerte, ¿no?, pues nunca va a hacer nada. Puedo dormirme con él, puedo levantarme con él, puedo besarlo, puedo ponerlo en una urna. Eso no va a arreglar nada. Pero lo que el libro dice, Dios quiere hacerlo realidad en nuestra vida. Lo que la Biblia dice, Dios quiere hacerlo vivir en nosotros. Y allí es donde cobra autoridad la palabra de Dios. Porque no es una palabra vana, no es una palabra cualquiera, es una palabra viva. ¿Sí? ¿Y qué cosa activa la palabra de Dios? Fe. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a pausar ahí. Es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Hay un requisito: creer. Pero este creer es el resultado de un regalo que Dios nos hace a cada uno de nosotros y que se llama fe. En Romanos el capítulo 10, la Biblia dice que la fe viene a nosotros por oír, pero no por oír cualquier cosa. Dice, y por oír la palabra de Dios. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios,
dentro de esas palabras viene este regalo que se llama fe. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo creerle a Dios porque al oír su palabra, Dios me está dando lo que yo necesito para creer, fe. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que la fe es un don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe es un regalo que Dios nos da. Romanos 12, 3 dice que a cada uno de nosotros se nos ha sido dada la medida de fe, de acuerdo al don de Dios. ¿Cuánto es cada uno? Todos, pero individualmente. ¿De acuerdo? Incluye a todos, pero en forma individual, cada uno. Dios nos ha dado la medida de fe de acuerdo al don de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque miren, toda su vida tiene que ser en fe. Otra vez, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿De quién está hablando cuando dice mas el justo? ¿Está hablando de usted? ¿No? Si usted es creyente en Jesucristo, ¿es justo o es injusto? ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es que hayamos sido buenos, mejores que otra persona, es que hemos recibido un regalo de parte de Dios. Y al creerle a Dios, la fe hace efectiva en nuestra vida la promesa de Dios. Mira, esto es algo de veras fascinante, es algo tremendo. Usted puede ser todo lo que Dios dice. Usted puede tener todo lo que Dios ha dado. Usted puede vivir en la plenitud de la vida que Jesucristo compró. Jesús dijo estas palabras, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan poquito a poquito, de menos a menos, en abundancia. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos aquí estamos viviendo en la abundancia de la vida de Cristo? ¿Por qué se quedan tan callados? ¿Por qué no están viviendo en la abundancia de la vida de Cristo? ¿Quién mintió? ¿Es cierto o no es cierto? A mí me gusta pensar en Dios como alguien que cumple su palabra y que yo puedo creer que esta palabra es más real que yo mismo. Si Dios es real, su palabra tiene que ser real. Y si no se cumple, entonces algo anda mal. O Dios no es, porque si Él miente ya no es Dios. ¿De acuerdo? O algo está mal. Y lo que activa toda la palabra de Dios es fe. ¿De acuerdo? Ahora, regresemos todavía a enfatizar. Ya lo dijimos, pero vamos a volverlo a decir. ¿Qué cosa es fe? Es un regalo de Dios. Es un poder que Dios nos da para creerle a Él. ¿Sí están conmigo? Y mire, hay muchos conceptos en la gente de qué cosa es fe. Alguien dice es que yo le tengo mucha fe a este doctor. Yo le tengo fe a esta hierbita. Aquí no hay gente que le tiene fe a hierbitas. Yo le tengo fe a cierta persona. Pero eso no es fe, eso es un engaño.
porque aunque la hierbita trabaje y el doctor sea bueno, ni la hierbita tiene poder de cumplir su palabra, ni el doctor tiene poder de cumplir su palabra. El único que tiene poder de cumplir su palabra es Dios. Y la fe se basa exclusivamente en lo que Dios es y en lo que Dios ha dicho. ¿Están conmigo? Si Dios no lo ha dicho, yo no lo puedo creer. Yo no puedo decir es que yo creo. Por eso tenemos problemas a veces, porque queremos actuar fuera de la promesa de Dios, fuera de la palabra de Dios. Y Dios no tiene ningún compromiso con nosotros fuera de su palabra. Todo lo que Dios se ha comprometido a hacer en nuestra vida está aquí. Si no está aquí, Él no está comprometido a hacerlo. Esto es importante. Yo no puedo venir a pedirle a Dios todo lo que se me antoja, pero sí puedo venir y pedirle a Dios todo lo que ha prometido. Eso sí. Si yo puedo decirle al Señor, como tú dices aquí en este lugar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, tú eres mi pastor y tu palabra dice que nada me faltará. Yo puedo creer eso, porque Dios lo dijo y Dios lo cumple. ¿Sí? Pero si no está en la palabra, por mucho que yo lo ore y lo repita y lo confiese y me engañe a mí mismo diciendo es que así tiene que ser, no va a ocurrir. Dios no es un títere, ¿de acuerdo? Ni una mascota, ¿sí? Yo no puedo atraer a Dios y convencerlo de nada. Dios es Dios. Él ya decidió, ya especificó, ya prometió y Él está listo para cumplir su palabra en la vida de aquellos que creen que Él es Dios y que creen que Él es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Entonces, la vida del creyente es por fe y para fe. En otras palabras, fuera de fe, no tenemos nada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánta fe se necesita para vivir como un cristiano entonces? ¿Qué piensa? Ah, qué interesante, como un grano de mostaza. Vamos a hablar del grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Es que ocurrió, para los que no saben, que Jesús dijo en una ocasión, la gente se maravilló, sus seguidores principalmente se quedaron asombrados de lo que Él hizo. Y entonces Él se volteó y les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, quítate y échate en medio del mar, y lo haría. Y desde entonces los creyentes hemos estado batallando con el tamaño de fe que tenemos que tener. Vamos a hablar del grano de mostaza. Todos trajeron sus oídos hoy. ¿Sí? Bueno, porque luego Jesús terminó diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no se trata de nada más escuchar o oír así ligero, sino oír y entender. Mire lo que pasa con el grano de mostaza. Jesús no estaba hablando del tamaño del grano, estaba hablando de la fe del grano. Ya explicamos que la fe es un don de Dios, ya explicamos que la fe se basa en lo que Dios es y en lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la fe del grano de mostaza? Pues en Génesis el capítulo 1, Dios le habló al grano de mostaza. Es el único lugar en la Biblia donde Dios le habló al grano de mostaza. Dios dijo, produzca la tierra hierba que dé semilla según su género. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y fue así. La tierra produjo hierba
que dio semilla según su género. Entre esas plantas estaba la mostaza. Y Dios ordenó que esas semillas se reprodujesen según su especie, según su género. Entonces, la semilla de mostaza, hoy si yo voy y tomo una semilla de mostaza y pongo en una macetita y la pongo en la tierra y le echo agua, ¿qué va a pasar? Va a morir la semilla, ¿cierto? Y al morir la semilla va a nacer una planta de mostaza y va a llevar mucho fruto. Y la semilla que nazca de esta nueva planta la puedo tomar y la puedo sembrar. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios dijo. No estoy loco, es la verdad. Porque Dios dijo. Y porque Dios lo dijo una vez, se cumple hasta que Dios diga diferente. Todavía no nos cae el 20, ¿verdad? Vamos a explicarlo otra vez. ¿Cómo es posible que una vaca coma pasto y crezca más rápido y más fuerte que un ser humano que se come a la vaca? ¿Por qué no mejor nosotros comemos pasto? A lo mejor crecemos más fuertes y más rápido que la vaca. ¿Podrá ser? ¿Cuántos están dispuestos a probar conmigo un mes de comer pasto? ¿Cómo es posible? Nunca se lo ha preguntado. Están muy serios ustedes hoy. Porque Dios dijo. Dios dijo que la hierba de la tierra iba a servir de alimento a las bestias del campo. Entonces, en realidad, lo que está alimentando a los animales y lo que está alimentando al hombre no es las sustancias que nos llevamos a la boca, es la palabra de Dios. ¿Están conmigo todavía? Veo humo saliendo así de aquí arriba. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo entiende, se van a romper muchos problemas en su vida. Todos los seres humanos y toda la creación estamos viviendo dentro del orden que Dios estableció. Y nadie lo puede cambiar. Antes del diluvio, el hombre no podía comer carne. Comía verduras y frutas, nada más. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé, todos estos animales te serán para comer. Y desde entonces empezamos a comer carne. ¿Sí? ¿Por qué no nos hace daño la carne? Porque Dios dijo. Pero si Adán hubiera comido carne, yo creo que se muere. Lo que hace que las cosas operen es la palabra de Dios. Y cuando Jesús estaba hablando del grano de mostaza, no estaba hablando del tamaño, estaba hablando de la fe del grano. Así como en el grano de mostaza se cumple la palabra de Dios, vez tras vez tras vez, así si nosotros le creyésemos a Dios, su palabra se cumpliría en nuestra vida, vez tras vez tras vez. Lo van a pensar. Piénselo. Piénselo seriamente. Porque sin fe
es imposible que usted y yo agrademos a Dios. Sin fe no vamos a ir a ningún lado. El Evangelio solamente opera por fe. La vida cristiana, la palabra, las promesas de Dios solamente operan por fe. Sin fe no sucede nada. Entonces, tenemos que entender claramente qué es la fe, cómo opera, cuánta fe tenemos y cómo vivir dentro de la fe. La fe, pues, es un poder que Dios nos da para creerle a Él. Es un regalo de Dios. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado el don de fe, de acuerdo a la medida de Dios. Y aquí vamos a hablar de cantidad, ahora sí vamos a hablar de cantidad de fe. ¿Cuánta fe le ha dado Dios a usted? ¿Cuánta fe le ha dado Dios a usted? ¿Qué piensa? ¿Cuánta fe tiene usted? ¿Mucha? ¿Bastante? ¿Poca o nada? Cuando Dios habla de su medida, la medida de Dios, de acuerdo a la medida del don de Dios, Dios siempre está hablando de Cristo. Jesucristo es la medida de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 4 dice que todos nosotros debemos crecer a la medida del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Pues es Jesucristo. Él es la medida de Dios. Entonces, Dios nos ha dado a cada uno fe de acuerdo a la medida de Cristo. ¿Están conmigo hasta ahí? Ahora vamos a pensar, ¿cuánta fe tiene Cristo? Toda la fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Versículo 1. Dice que nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La fe inicia en Cristo y la fe es consumada en Cristo. ¿Sí? Toda la fe está en Cristo. Y Dios nos ha dado a cada uno la medida de fe, el don de la fe de acuerdo a su medida, de acuerdo a Cristo. ¿Cuánta fe tiene usted? Toda la fe. ¿Sí? Así que nunca más vuelvo a decir, es que hermano, yo no tengo tanta fe. Usted puede decir, es que hermano, yo no quiero recibir la fe que Dios me ha dado. Pero no puede decir que no la tiene o que Dios no le ha dado, porque Dios sí le ha dado. Pero Dios no obliga. Estamos aquí todavía. Dios le ha dado toda la fe a usted. Ahora, Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo, pero no estamos participando de todas porque tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que crecer en el caminar con Dios, y conforme crecemos, Dios entonces va haciendo que podamos participar de las cosas que nos ha dado. Ya son nuestras, pero tenemos que crecer en ellas. ¿Sí? Y eso es cierto en cuanto a la fe. Para poder venir a Jesús y abrir el corazón y decir yo te entrego mi vida, se necesita fe. Y la fe es un don de Dios, y Dios nos da suficiente fe para que podamos creer al mensaje del Evangelio. Pero conforme nosotros oímos la palabra, cada vez que oímos la palabra, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que meditamos en las cosas que Dios dice, estamos recibiendo, o Dios nos está dando la fe necesaria para que eso que nos está diciendo en su palabra se cumpla en nuestra vida. ¿Cómo asegurarnos entonces de que nosotros no estemos despreciando la fe que Dios nos da? Santiago nos habla de este asunto. Y hace esta pregunta en el capítulo 12. Dice, ¿tú dices que tú tienes fe?
y yo te digo a ti que yo tengo obras. Y entonces él dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta, tan muerta como el cuerpo sin el espíritu. El cuerpo sin espíritu está muerto, es un cadáver. ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con eso o no? Bueno, un muerto es un muerto, ¿no? Ya se acabó. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta, porque no activa nada, no logra nada, no se cumple nada si la fe no va acompañada de acción. Entonces, Dios nos dice a nosotros que no seamos nada más oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y aquí es donde muchos nos hemos atorado, donde muchos batallamos. Porque, por ejemplo, aquí, por lo menos 2 veces a la semana, usted recibe instrucción de parte de Dios. Debe recibirla todos los días. O sea, no debe depender nada más de estas reuniones, sino que usted debe estar buscando. ¿Se acuerda de qué hablamos el miércoles pasado? ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles pasado? ¿De qué hablamos? El alimento espiritual, que tenemos que desearlo y tenemos que comer. ¿Cada cuándo? Todos los días y varias veces al día, ¿verdad? Y no golosinas nada más. Bien, entonces cada vez que oímos la palabra, Dios no solamente quiere que nos vayamos de aquí diciendo, pues qué interesante. Algunos decimos, me gustó el mensaje, otros decimos, pues eso está duro. Y todo tipo de reacciones. Dios nos da su palabra para que al oírla nosotros le creamos a Él y Él entonces haga esa palabra en nosotros. La palabra tiene que engendrarse en nosotros, tiene que vivir en nosotros. Si Dios me enseña que yo puedo orar en el nombre de Jesús y Él va a hacer lo que yo le pida, entonces, ¿cuál es la acción que yo debo de tomar? Orar en el nombre de Jesús, creyendo no que yo pueda hacer la obra, sino creyendo que Dios es poderoso y fiel para hacer lo que ha prometido que Él va a hacer. Eso es una fe viva, porque actúa sobre lo que Dios dice. Una fe muerta escucha, considera. Habemos algunos que somos muy intelectuales, ¿no? Nos quedamos pensando. Y decimos, lo voy a pensar. Y hasta ahí se queda. Y nunca tenemos la evidencia del poder de la palabra de Dios en nosotros, porque vivimos una fe muerta. No hay acción. ¿Están conmigo? ¿Cuántos aquí quieren seguir teniendo problemas? ¿Cuántos aquí quieren ir de mal en peor? ¿Cuántos aquí desean fracasar en su vida? ¿No hay candidatos? Pero ¿sabe usted que a menos que usted tome en serio a Dios, eso es precisamente lo que le va a ocurrir? El hecho de venir aquí no es suficiente. Dios le ha llamado a usted a tener una relación personal con Él. Dios quiere vivir en usted y con usted. Dios quiere estar presente cada momento de su vida y ser parte de todo lo que usted es. Y que usted sea parte de todo lo que Él es. Eso es diferente. Eso no es una religión, eso es una vida diferente, una vida nueva. Pero Dios entonces demanda que nosotros actuemos.
porque la acción demuestra la creencia. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de personas que tuvieron que aprender a vivir en fe. Vamos a hablar de Pedro. Pedro era un hombre quizás de edad media, había trabajado desde muy chico. Ellos vivían bajo la opresión del Imperio Romano, tenían que pagar impuestos sobre todo, impuestos sobre la pesca, impuestos sobre todo. Y por consecuencia, pues la mayoría de la gente era muy pobre y tenía que trabajar muy duro para que de todo lo que tenían que pagar, el impuesto del templo de los judíos, el impuesto tenían toda clase de impuestos y aparte el impuesto del César. Entonces, ellos tenían que trabajar duro para que les quedara para ellos, ¿no? Y Pedro era un hombre amargado, era un hombre duro, era un hombre de trabajo y era un hombre práctico. Cuando alguien venía a contarle historias bonitas, él no tenía tiempo para eso, él quería la cosa real. Se aparece Jesús y Jesús empieza a demostrarle a Pedro que existe una realidad mayor que la realidad humana, y esta es la realidad de Dios. Por favor, no se pierda entender esto, porque si usted va a ser un creyente en Jesucristo, usted tiene que entender que cuando Dios habla, Dios no está hablando ni está limitado por las circunstancias humanas. Nunca ha estado limitado por eso, y Él no está hablando en relación a lo que le rodea a usted. Dios está hablando en relación a lo que le rodea a Él. ¿Están conmigo? Dios nunca nos ha hablado en relación a dónde estamos, porque entonces Él tendría que haber mandado a Jesús a decir: vengo a traerles un mensaje de parte de Dios. Dios pues siente mucha lástima y dolor por su situación y espera que algún día puedan mejorarse, y les mandó algunas sugerencias para que hagan la lucha, y de aquí a un tiempo pues a lo mejor regreso yo para animarlos un poco, pero no se desanimen, hagan la lucha, las cosas se pueden mejorar si ustedes tratan. Así dice el mensaje del Evangelio. ¿Usted creería en un mensaje así? Muchos creen en un mensaje así, porque eso es lo que hace. Fíjese, Pedro tenía esos problemas en su corazón, en su mente, pero él empezó a oír a Jesús, y lo que Jesús decía empezó a chocar con su mente, a chocar con su corazón, pero había poder, había autoridad en Jesús para hacer lo que Él decía. Por ejemplo, Pedro estaba presente con Jesús cuando un centurión romano, ahora cada vez que Pedro veía a un romano, imagínense qué sentía él, ¿no? No sentía muy bonito. Para los judíos, la manera en que hablaban de los romanos era el perro. Cuando ellos hablaban de los perros, estaban hablando de los romanos, no estaban hablando de los que ladran, ¿no? Y aunque había eso en el corazón de Pedro, vino un centurión romano a hablar con Jesús y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo de muerte, y yo te pido que tú lo sanes. Jesús le dijo: yo voy contigo, voy a tu casa. Y entonces el centurión dijo: Señor, no, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y luego el centurión explicó por qué él creía esto y dijo: porque yo también soy hombre en autoridad y bajo autoridad. Y le digo a este: ve y va, y le digo a este otro: ven y viene. O sea, lo que yo digo se obedece porque tengo autoridad. Tú, Señor, tienes más autoridad que yo. Lo que tú digas se cumple. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se volteó y dijo: ¿saben qué? En todo Israel
yo no he hallado fe como la de este hombre. No hay un solo judío que yo haya encontrado que crea como cree este hombre. Y Jesús se volteó y le dijo, ve y como tú has creído, así te sea hecho. Y la Biblia dice que el siervo fue sano en aquel instante. El hombre obviamente tenía, no sé, un par de horas que caminar para llegar a su casa, y cuando llegó a su casa, sus siervos vinieron a encontrarle con alboroto y le empezaron a gritar, ya sanó tu fulano de tal, ¿verdad? El siervo al que él amaba. ¿Qué creen que dijo el centurión? Les preguntó, ¿a qué hora sanó? Imagínense qué claro tenía la verdad ese centurión. Él no había ido a la iglesia toda la vida como los judíos. Él había crecido adorando a Júpiter y adorando a Neptuno y a Diana y toda esa tontería. Pero cuando él vio a Jesús, él entendió la autoridad de Jesús. Qué lástima, ¿no? Que a nosotros no nos cae el 20, ¿no? Andamos arrastrando el capote, haciendo oraciones muy, muy, muy incrédulas, viviendo derrotados, sufriendo innecesariamente muchas veces, porque no hemos entendido la autoridad de la palabra de Dios. El centurión preguntó, ¿a qué hora sanó? Y le dijeron, a tal hora, y él dijo, a esa hora Jesús habló la palabra. ¿Sí? Ahora, mire lo que Jesús dijo. Él no dijo, ve porque en este instante yo ordeno que tu siervo sea sano. Jesús dijo, ve y como creíste. Permíteme, no se me adelante. Ve y como creíste. ¿Qué tuvo que hacer el centurión? Creer. Ese es el interruptor. ¿Dónde está la luz aquí en este edificio? Apágueme la luz un momento. Y luego la vuelve a prender cuando yo le digo. No nos deje a oscuras. Préndela, por favor. Apáguela, por favor. Eso que hace ese switch es lo que hace la fe. Usted es como el foco. Usted está diseñado para que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Pero el foco por sí mismo no hace nada. Necesita una fuente de poder externo. Eso es el poder de Dios. Usted tiene que estar conectado a Dios. Eso es ser un hijo de Dios, estar conectado. Pero aparte de estar conectado, necesita prender el switch. ¿Nos prende el switch, por favor? Cuando Dios le habla a usted y usted elige creerle a Dios, se prende la luz. Lo que Dios dice se cumple en su vida. Cuando usted escucha a Dios pero no elige creerle a Dios, sino que le cree a otras cosas, lo que usted o yo no se cumple en su vida. Seguimos con Pedro y ya vamos a terminar. Pedro vio a Jesús hacer eso. Pedro vio que un día ellos llegaron a la casa la casa de Pedro, y su suegra estaba enferma. Y entonces él vio a Jesús acercarse a su suegra y decirle, mujer, levántate. Y con esa palabra nada más, la fiebre le dejó de inmediato y la mujer se levantó y les hizo de comer y los servía. Pedro vio a leprosos ser limpiados. Pedro vio a ciegos recibir la vista, a mudos hablar. Pedro vio a Jesús hacer todo lo que él decía. Una noche, Jesús les había enviado a ellos para que cruzaran una porción de mar y en una barca. No había motores, tenían que ir remando y con una vela, y el viento les era contrario.
Y ellos se esforzaban, pero el viento arreciaba y no habían podido avanzar en toda la noche. Y de repente, en la madrugada, viene alguien sobre las aguas. Y el viento no le está afectando a este que viene en las aguas. Él viene ahí y los va a rebasar. Y todos empiezan a gritar espantados: un fantasma, un fantasma, un fantasma. Y a ver a dónde se esconden, pero van en la barca, ¿no? No se pueden, lo único era tirarse al agua. Y Jesús les grita y les dice: no tengan miedo, yo soy. Y entonces Pedro, que siempre traía su antena así, bien lista para ser el primero en hablar, ¿no? Le gritó a Jesús y le dijo: Señor, si tú eres, di que yo vaya a ti. A ver, qué interesante. Yo creo que Pedro estaba empezando a aprender lo que es andar por fe. Porque él no dijo: Señor, si tú eres, pues acércate para que te veamos nosotros. Él dijo: di que yo vaya a ti. ¿Están conmigo? ¿Por qué quería que Jesús lo dijera? Porque él había estado observando que cuando Jesús decía, las cosas se cumplían. Estaba aprendiendo la lección de lo que es fe. Y Jesús le dijo: ven. Y cuando él oyó a Jesús decir eso, ¿qué tenía que hacer Pedro? Prender el switch. ¿Creer o no creer? Esa es la parte que usted y yo controlamos, ¿me entiende? El poder de Dios ahí está. Todo lo que Dios ha hecho, ahí está. Usted, ahí está. Pero falta creer. Pero el creer tiene que ser activo. No puede ser pasivo. Si Pedro hubiera dicho: lo voy a pensar, sí te creo, Señor, sí te creo, no creas que no te creo. Pero espérate, es que el agua está muy, muy mal, los vientos. Así somos muchos de nosotros. Señor, no es que yo no te crea, pero es que pasa esto y esto y esto y esto y esto. Y le damos al Señor todas las explicaciones para que Él, como no entiende el Señor, ¿verdad? Como el Señor no se ha dado cuenta de nuestras circunstancias, y le decimos a veces: nada más quiero decir, lo voy a hacer, pero nada más quiero decir. Es que no le creemos a Dios. Pedro tuvo que oír y tuvo que sacar el pie y meterse al agua, ¿sí? Y cuando él dio el paso, la palabra de Dios se activó, la palabra de Jesús le llevó, porque la palabra de Dios es viva. ¿Entiende? No es una palabra humana. Él es responsable. Nosotros queremos que Dios caliente el agua por aquello de que nos vayamos a hundir, ¿verdad? Que Dios la calme y que ponga ángeles abajo de nosotros para que podamos dar el paso. Y Dios dice: no, yo quiero que entiendas que no eres tú, que no son ángeles, que no son fulanos, que no son personas, que es mi palabra la que es poderosa para hacer lo que yo digo. El Señor dice en el Antiguo Testamento: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que irá y hará aquello para lo cual yo le envié. Eso es fe. ¿Cuánta fe tiene usted? Toda la fe. Se pone de pie conmigo. ¿Cuánta experiencia ha usted adquirido en este camino de fe? ¿Cuánto de la palabra se está cumpliendo en su vida? ¿Cuánto de las promesas de Dios son reales en su vida, en su mente, en su corazón, en su familia, en su situación económica, en todo?
Dios ha hablado de todo. Si usted lee la Biblia se da cuenta que Dios no ha dejado nada sin que sea tocado. ¿Cuánto de Dios está operando en usted? ¿Es usted salvo? ¿Ha sido hecho libre de temores, de deseos corruptos, de pecados que le han aprisionado? ¿Ha sido hecho libre de engaños, de mentiras, de maledicencia, de todas esas cosas? Cristo ya murió, pagó el precio y se levantó victorioso para demostrar que Él venció, que Él tiene la victoria. Y Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, a vivir creyéndole a Dios y a vivir aquí, con el switch prendido. Si Dios lo dice, Él puede. Y esto es algo bien práctico. Y es algo bien sencillo, porque lo único que hay que hacer es dar el paso. Esa vida es donde Dios nos quiere, no de vez en cuando, continuamente. Es tan importante para Dios que nosotros vivamos allí, que la Biblia dice en el libro de Romanos, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjese nada más. Si usted y yo vivimos en nuestro esfuerzo, es pecado. Usted puede decirme, pero oiga, yo no le hago daño a nadie. Yo soy una buena persona. Yo ya dejé de tomar, ya dejé de ver a otras mujeres, dejé de ver a otros hombres, ya no digo tantas mentiras, voy bien. Y Dios dice, es pecado, porque no es de fe, no es lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos a medias. Dios quiere que estemos bien metidos, de lleno, en sus caminos. Y que toda la gente a nuestro alrededor pueda ver nuestra vida y pueda decir, de veras Dios es grande. Porque eso que le pasa a este amigo, esto que le pasa a esta persona, no es posible si Dios no estuviera con ellos. A eso nos ha llamado Dios. Yo quiero invitarle a que usted y yo hagamos una oración y que en esta oración le digamos al Señor, perdóname por mi incredulidad. ¿Cuántos aquí saben que tenemos que arrepentirnos de incredulidad? ¿A cuántos el Señor le ha dicho esta noche, es que tú no me crees? Pues si el Señor le ha hablado a usted, confiese eso con su boca en un momento cuando oremos. Dígale, Señor, ayuda a mi incredulidad, límpiame de estos razonamientos y de todo lo que me ha impedido a mí sencillamente creerte y recibir ese regalo de fe. Pero mire, al orar esa oración, usted tiene que prender el switch, ¿de acuerdo? Y dejar que Dios empiece a tratar su vida. Estamos en un tiempo en el que Dios está sacando todo lo sucio de nuestras vidas. Dios está haciéndonos ver todo lo incorrecto. Dios está tocando todo lo que está fuera de su orden. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque estamos siendo ayudados por Dios. Qué malo fuera que Dios nos dejara allí atorados. Lejos de correr de eso, debemos correr hacia Dios y decir, Señor, continúa. Yo quiero ser limpio. Yo quiero tener tu vida operando en mí. Pero usted necesita vivir en fe. Vivir en fe. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Esa palabra que es viva, que es eficaz, que está demostrada en la creación. Cada día, cuando nos despertamos, tu palabra está rigiendo el universo, está rigiendo el planeta en el que vivimos. Tú diste una orden que se sigue cumpliendo. El sol tiene un recorrido, la luna tiene un recorrido, el planeta tiene un recorrido, y cada día se obedece perfectamente por tu palabra. Cada día el aire sopla, cada día las aguas corren, cada día las plantas crecen, cada día se renueva la faz de la tierra por orden de tu palabra.
Y hoy, Señor, estamos siendo desafiados a creer tu palabra respecto a nuestra vida, a entender lo que es la fe y a vivir en fe y por fe. Señor, al oír tu voz, al oír tu palabra, al ver los ejemplos que nos has dado, podemos ver que hay áreas donde no te hemos creído, donde no ha sido fe lo que ha gobernado nuestro corazón, sino incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos que nos limpies en esta noche de toda incredulidad, que nos ayudes, Señor, que tú nos hagas libres de duda, de temores, de incredulidad, de las cosas que han competido con tu palabra. Que rompas todo engaño, Señor, que rompas en nuestro corazón todo aquello que se opone a la libertad que debemos tener de creerte a ti y de entender tu poder y tu autoridad para cumplir lo que has prometido. Señor, haz que entendamos claramente que tú eres poderoso, pero nosotros tenemos el interruptor, el switch. Y es nuestra elección el creerte o el no creerte. Señor, ayúdanos a dar los primeros pasos, los segundos pasos, y a cobrar fuerza en este camino de fe, que podamos vivir en fe y ver cumplida tu promesa en nuestras vidas. Gracias, Señor, por llamarnos a vivir de acuerdo a lo que tú has prometido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos
en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir.